Nos encontramos en el centro de Lima con Fernando Ceballos Patrón, quien estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos y llegó a ser vicepresidente de la FEP. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Bien, ¿usted qué tal se encuentra? Muy bien. Bueno, hoy en día estamos tratando un tema en cuanto al terrorismo de la época de los 80 y el año 2000. ¿Nos podría contar un poco de cómo usted vivió, cómo experimentó esta época? Bueno, yo he tenido dos momentos muy importantes que puede haber marcado mi presencia, o la presencia de aquellos años muy difíciles. En primer lugar, estuve cuando sentí que en Lima nacía el terrorismo en el Perú, y después cuando vine a estudiar a Lima ya en la década de los 90, cuando San Marcos y las universidades públicas estaban bastante golpeadas con la presencia del Sendero Luminoso, del MRTA, y el conflicto armado que vivía el país. Y bueno, ¿usted tuvo alguna experiencia que nos pueda compartir, la más fuerte que le tocó vivir posiblemente? Bueno, en realidad en este momento se me vienen a la cabeza muchos recuerdos, porque se vivía un momento muy difícil. Recuerdo que hubo muchos cortes de luz, que en realidad eran los paros armados. Recuerdo varias incursiones de las organizaciones políticas alzadas en armas y también las incursiones del ejército, del Estado, para combatir o la presencia que tenían en el combate en la lucha armada que había en el país. Y digo recuerdo porque cuando digo se me vienen a la cabeza todos los recuerdos, es distintas situaciones. Los cortes de luz, los rastrillajes de parte del ejército, los coches bombas, las muertes o ejecuciones que daban estas organizaciones a algunos políticos, y las noticias del día a día que eran el enlutamiento, el ensangrentamiento de nuestro país. Eso es lo que recuerdo indistintamente, más allá que un episodio nítidamente. Claro, entiendo. Mi compañero le quiere hacer unas preguntas. Bueno, desde su punto de vista, ¿cuáles son las consecuencias que nos ha dejado el conflicto armado en Perú en la década de los 80 y 90? Bueno, quizás el país tendría que haber crecido y desarrollado en un ritmo sin dilaciones, pero aquellos años definitivamente han postergado al país en muchas cosas. Nos han postergado en aspectos políticos, en aspectos económicos, en aspectos sociales. El Perú tendría que haberse desarrollado mucho más, pero la lucha armada debilitó la economía de nuestro país, debilitó su crecimiento, y esos son los factores económicos que nos detuvieron esa lucha armada. Por uno y por otro lado, por la presencia de los partidos políticos en armas, y por el Estado que en su justo derecho trataba de reprimirlos. Y en lo social y en lo económico nos ha afectado también bastante. En lo social, porque tenemos una sociedad fragmentada, partida, marcada con esa época que nos tocó vivir del terrorismo, de la lucha armada. Digo marcada porque quienes fuimos jóvenes en ese tiempo hemos conocido nítidamente lo que es vivir un país en zozobra, vivir un país con la inseguridad que significaba el terrorismo, y eso ha reflejado de que se distorsionen los valores políticos en nuestra sociedad. Hay quienes se enorgullecen de haber puesto y bañado de sangre de nuestro país, por uno y por otro lado. Y eso ha creado un deterioro político, porque no ha permitido que nuestra sociedad tenga verdaderos valores democráticos, verdaderos valores del Estado y de la nación que nos permitan desarrollar. Nos encontramos en el centro de Lima con Fernando Ceballos Patrón, quien estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos y llegó a ser vicepresidente de la FEP. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Bien, ¿usted qué tal se encuentra? Muy bien. Bueno, hoy en día estamos tratando un tema en cuanto al terrorismo de la época de los 80 y el año 2000.
¿Nos podría contar un poco de cómo usted vivió, cómo experimentó esta época? Bueno, yo he tenido dos momentos muy importantes que puede haber marcado mi presencia, o la presencia de aquellos años muy difíciles. En primer lugar, estuve cuando sentí que en Lima nacía el terrorismo en el Perú, y después cuando vine a estudiar a Lima ya en la década de los 90, cuando San Marcos y las universidades públicas estaban bastante golpeadas con la presencia del Sendero Luminoso, del MRTA, y el conflicto armado que vivía el país. Y bueno, ¿usted tuvo alguna experiencia que nos pueda compartir, la más fuerte que le tocó vivir posiblemente? Bueno, en realidad en estos momentos se me vienen a la cabeza muchos recuerdos, porque se vivía un momento muy difícil. Recuerdo que hubo muchos cortes de luz, que en realidad eran los paros armados. Recuerdo varias incursiones de las organizaciones políticas alzadas en armas y también las incursiones del ejército, del Estado, para combatir o la presencia que tenían en el combate, en la lucha armada que había en el país. Y digo recuerdo porque cuando digo se me vienen a la cabeza todos los recuerdos, es distintas situaciones. Los cortes de luz, los rastrillajes de parte del ejército, los coches bombas, las muertes o ejecuciones que daban estas organizaciones a algunos políticos, y las noticias del día a día que eran el enlutamiento, el ensangrecimiento de nuestro país. Eso es lo que recuerdo indistintamente, más allá que un episodio nítidamente. Claro, entiendo. Mi compañero le quiere hacer unas preguntas. Bueno, desde su punto de vista, ¿cuáles son las consecuencias que nos ha dejado el conflicto armado en Perú en la década de los 80? Y bueno, quizás el país tendría que haber crecido y desarrollado en un ritmo sin dilaciones, pero aquellos años definitivamente han postergado al país en muchas cosas. Nos han postergado en aspectos políticos, en aspectos económicos, en aspectos sociales. El Perú tendría que haberse desarrollado mucho más, pero la lucha armada debilitó la economía de nuestro país, debilitó su crecimiento, y esos son los factores económicos que nos detuvieron esa lucha armada. Por uno y por otro lado, por la presencia de los partidos políticos en armas y por el Estado, que en su justo derecho trataba de reprimirlos. Y en lo social y en lo económico nos ha afectado también bastante. En lo social, porque tenemos una sociedad fragmentada, partida, marcada con esa época que nos tocó vivir del terrorismo, de la lucha armada. Digo marcada porque quienes fuimos jóvenes en ese tiempo hemos conocido nítidamente lo que es vivir un país en zozobra, vivir un país con la inseguridad que significaba el terrorismo, y eso ha reflejado de que se distorsionen los valores políticos en nuestra sociedad. Hay quienes se enorgullecen de haber puesto y bañado de sangre de nuestro país, por uno y por otro lado. Y eso ha creado un deterioro político, porque no ha permitido que nuestra sociedad tenga verdaderos valores democráticos, verdaderos valores del Estado y de la nación que nos permitan desarrollar. ¿Cree usted que se han superado estas situaciones políticas, económicas y sociales de las que usted habla? Yo creo que varias de estas situaciones de las que dieron origen a la presencia de la lucha armada en nuestro país todavía siguen vigentes. Si bien es cierto, varias de las condiciones de infraestructura, de postergación de nuestros pueblos andinos, altoandinos, se han mejorado, pero todavía sigue una gran brecha económica que crea ese resentimiento social, que fue uno de los factores que motivó el crecimiento de las organizaciones como Sendero, el MRTA. Yo creo que algunos factores hoy día en nuestra sociedad, como la presencia de la corrupción, que definitivamente demuestra un desgobierno de nuestro país, todavía sigue presente y puede ser un caldo de cultivo para cualquier otro conflicto armado. Quizás no con las dimensiones de aquellas épocas, pero sí creo que abre las diferencias sociales que fueron el principal factor de la presencia de la lucha armada en nuestro país.
Doctor, ya que usted fue miembro de la Federación de Estudiantes del Perú en los 90, vicepresidente, ¿esa designación puso en riesgo su vida? Bueno, en la época de los 90 muchos dirigentes políticos, sociales, fallecieron en manos tanto de Sendero, del MRTA, como en manos de las Fuerzas Armadas. Los dirigentes políticos de aquella época estábamos literalmente entre dos fuegos. Primero, porque no militábamos en las organizaciones en armas, y segundo, porque de una de otra forma reclamábamos la pacificación de nuestro país, a la cual no aportaba el Estado peruano con sus Fuerzas Armadas. Ese riesgo de vida estuvo en todos los dirigentes políticos o populares, alcaldes, autoridades, en todos en general. Esa designación que tuve en la Federación de Estudiantes del Perú definitivamente me mereció gozar de la represión política, algunos encarcelamientos, detenciones, pero creo que supimos distinguirnos de las organizaciones alzadas en armas, porque nuestras reivindicaciones en esa época fueron como estudiantes, pero principalmente por la pacificación de nuestro país. No una pacificación de cementerios, sino una pacificación por derechos, ¿no? Y otra pregunta que le quería hacer es que, ¿cree usted que hubo algún tipo de negligencia por parte del gobierno? Bueno, el gobierno, el Estado peruano tuvo una política que fue revelada por nuestros organismos internacionales, por la Comisión de la Verdad, una política de Estado que hoy día tiene a su principal ejecutor en cárcel, una política de tierra arrasada que la comenzó López Albuja, una política de ajusticiamientos o matanzas en pos de la pacificación del país. En pos de la justificación del país se cometieron crueles asesinatos como la Cantuta, el asesinato de Barrios Altos, dirigentes en otras localidades que no tienen nombre, que se llaman crímenes de lesa humanidad, en pos de la pacificación. Eso no creo que serían negligencias. Yo creo que esos fueron los excesos que tuvo el gobierno para enfrentar el fenómeno político en nuestro país. Y creo que con mucha justicia han sido condenados y reprochados en nuestro país, inclusive sentenciados algunos de sus autores. Y doctor, la Comisión de la Verdad ha identificado responsabilidades en el Estado y en los partidos políticos en su inicio y desarrollo del conflicto interno de la lucha del país. ¿Usted está de acuerdo con esas conclusiones o tiene otro punto de vista? Mira, la Comisión de la Verdad ha sido un gran esfuerzo por reconciliar a nuestro país. Definitivamente, en el momento en el que el Estado o el país identificó de que los principales actores que atizaban la lucha armada en nuestro país estaban derrotados, como Sendero y el MRTA, era el momento de dar el paso a reconciliar al país. Yo creo que el informe de la Comisión de la Verdad es una gran aproximación a que el país se encuentre pacificado y se reconcilie el país. Definitivamente puedan haber, y me puedo suscribir a ello, de quienes no nos sintamos conformes con las conclusiones, porque no se puedan haber abordado todos los puntos o quizás no se hayan escuchado todas las voces que dieron origen a esta lucha armada, y las conclusiones pueden ser no las más certeras, pero creo que es un gran esfuerzo que no hay que desmerecerlo. Y creo que probablemente no se hayan identificado principalmente los factores económicos, sociales que han movilizado a estas fuerzas que pusieron en conflicto al país. Creo que actualmente todavía las diferencias sociales, que es la principal causa de la lucha armada en nuestro país, todavía sigue siendo vigente en nuestro país. Ya, y hoy en día persisten esas causas que usted señala. Yo creo que sí. Para ver en lo inmediato, el día de ayer, antes de ayer, comenzó un incendio pavoroso en el centro de Lima. Allí se hablaban de 4 personas que estaban encerradas en un container, o sea, encerrados en su centro de trabajo, que es un container, condiciones infrahumanas, encerrados para cuidar la mercadería. Encerrados en el centro de Lima, un incendio pavoroso, como digo. Eso nos demuestra que todavía las diferencias sociales en nuestro país existen, que las carencias económicas todavía existen
Y esas son las principales razones que motivaron esa lucha armada, esa guerra interna en nuestro país. Las diferencias sociales, las diferencias económicas, esas diferencias que causan grandes injusticias y que fue el principal caldo de cultivo que tuvieron estas organizaciones para poder llevar a nuestro país a esta lucha armada que tanto daño nos hizo. Creo que esas diferencias sociales todavía están presentes. Ahí las podemos ver nítidamente, pero esas diferencias sociales también están en otros segmentos de nuestra población. Cuando vemos todavía la corrupción en nuestro país es diferencias sociales porque la corrupción se da al más alto nivel. Sin embargo, vemos impunidad en algunos de los dirigentes. Sin embargo, está preso el que roba gallinas, el que roba un celular, pero no está preso el que desfalcó nuestro país con una carretera o con un puente, ¿no? Y vemos esas diferencias todavía más nítidas en la gente en el campo, a la cual les compran su fruta a precios muy baratos y sin embargo vemos precios muy altos en los supermercados. Esas diferencias todavía tienen que solucionarse y esas diferencias creo que son las que no fueron abordadas con nitidez en el informe de la Comisión de la Verdad. Y bueno, ya para concluir esto, señor Fernando, ¿usted cree que esto se pueda volver a repetir o darse algo similar en estos tiempos? Bueno, eso va a ser muy difícil. Yo creo que el episodio de la lucha armada, la guerra armada, el conflicto armado en nuestro país es un hecho superado. Todavía existen algunos rezagos de violencia interna, pero no como para que pueda revivir lo que vivimos en la década de los 80, de los 90. Yo creo que las fuerzas que levantaron aquella lucha hoy día están sepultadas y deben de mantenerse ahí, en ese sepulcro. Pero creo que nuestras diferencias sociales de las que hablé hace un momento son las que tenemos que resolver. No porque se pueda hacer la brasa que encienda la pradera, sino porque esas diferencias tienen que solucionarse en beneficio de todos. Creo que si se encontró con la paz, si se encontró con la superación de esta guerra, se encontró un nuevo capítulo para nuestro país. Creo que el próximo capítulo que tenemos que superar es la pobreza en nuestro país, las diferencias sociales en nuestro país, las carencias que tanto daño le hacen a nuestra población. Listo, yo creo que quedó muy claro el mensaje. Muchas gracias por este tiempo, señor Fernando. Listo, y gracias a todos ustedes. Bueno, después de la entrevista que hemos hecho, ahora nos toca dar el análisis ético. En sí, nosotros hemos elegido el caso del atentado contra Miraflores, que lo voy a explicar. Primero vamos a hablar sobre el contexto en que se encuentra esta situación. Se encuentra entre los meses de enero a julio en el año 1992. El atentado en sí no fue contra Miraflores, ya que a Sendero Luminoso no se le permitió proceder con esta situación en el ámbito de Miraflores, porque ya que ellos querían atacar a las entidades bancarias, pero no pudieron por la seguridad que había y que no los dejaron estacionar los autos, o sea los coches bombas en ese lugar. Así que Sendero Luminoso optó por ir un poco más allá, llegando hasta el jirón de Tarata. En Tarata, ahí es donde los coches bomba explotaron, dejando a muchas personas heridas y también muertas. Ahora les voy a contar quiénes participaron o quiénes son los involucrados en esta situación. Los nombres son Nicolás, Arturo, Manuel y Lucía, que fueron los encargados y los responsables de planear esta situación. Percy, Antenor y Rosa fueron los responsables en robar los coches, y Daniel fue el que se encargó en dar el camino para que se pudieran escapar todos. Las víctimas. En las víctimas hubieron muchas muertes. Hubo 37 muertes y 52 desaparecidos y una persona que no se pudo encontrar. En uno de los casos más relevantes hubo una niña de 12 años llamada Vanessa Quiroga Carvajal. Esta niña de 12 años tuvo problemas psicológicos hasta cierta edad, porque ya que ella vivió y contó su testimonio en persona que sufrió el atentado contra Tarata.
la niña quedó sin una pierna. Ella es una niña ambulante que vendía sus cosas en la calle de Tarata con su mamá. Su mamá gritó desesperadamente cuando los coches bombas explotaron y gritó porque la niña había perdido su pierna. Ahora, actualmente, la niña se encuentra en el Jirón Tarata como ambulante con una pierna ortopédica, ya que en el atentado perdió su pierna derecha. Bueno, continuando la relación de los temas que hemos tratado en clase, yo lo he relacionado prácticamente con la ciudadanía y la democracia y la parte del Estado de Derecho, ya que el Estado de Derecho se relaciona con el presidente Alberto Fujimori, que en esa época cerró el Congreso y optó por la violencia, por eliminar al Sendero Luminoso y la parte terrorista, y se viola todos los estados de derecho. En la ciudadanía y democracia también lo relaciono con la parte de las personas, de Sendero Luminoso y las personas afectadas, ya que la ciudadanía son el pueblo y la democracia no había en ese ámbito social, ya que el presidente dio un autogolpe de estado. En conclusión, la violencia en el Perú hay mucha, no hay seguridad y prácticamente hay mucha muerte día tras día y no se hace nada al respecto. El papel del Estado es una función que carga el presidente y prácticamente no se está viendo. Gracias.